desde que tenemos el granel del producto que vamos a exportar. La idea de este addon básicamente es hacer un manejo, ¿sí? De quizás muchos productores que me traigan material a mi empresa. Estos productores probablemente han sido apoyados por nosotros con algún préstamo para sus cultivos. Eh, a ellos se les entrega a lo mejor el material de envase inmediato, ¿sí? Ellos nos pueden entregar el producto en granero, ya sea empacado, el material se lo podemos brindar nosotros, y la idea es guardar información de varios agricultores, o el addon tiene esa posibilidad, ¿sí? Igual si ustedes tuvieran un solo productor o una empresa asociada a ustedes es el productor, igual se puede realizar un ingreso, pero la ventaja que tiene es que puede almacenar información de varios productores, ¿sí? Y a su vez, bueno, registrarlo, embalarlo, a lo mejor cambiar de envase en el camino. Se tiene un inventario distinto al inventario de SAP, ¿sí? En el cual vamos a tener información por lote, vamos a tener información por cajas, en el caso de que el material estuviera empacado en cajas, o en los distintos envases que podamos disponer. Y al final se destina este material en pallets al destino final, ¿sí? Ese destino final puede significar un viaje aéreo, un viaje en barco, y también tenemos la posibilidad de hacer esos registros. Tenemos la posibilidad además de tener una carpeta para cada uno de nuestros clientes. Es decir, podemos partir de varios proveedores y llegar hacia varios clientes y poder registrar toda la información en el camino. Eso es en cuanto a la parte logística, ¿sí? Y bueno, al final una parte de compras y liquidaciones y pago a los productores. Si le hicimos préstamos, va a haber forma de descontarle el préstamo que le hicimos. Si le entregamos 100 empaques de un material y nos devuelven cajitas de material por 98, tenemos forma de registrar que nos está debiendo 2 envases, 2 recipientes. Y el otro manejo que tiene es un área de control de calidad. Disculpen, la otra área que tiene es un área de control de calidad en la que vamos a poder ir diseñando puntajes para el material. Depende mucho de lo que ustedes vayan a necesitar. A lo mejor el gramaje, a lo mejor la cantidad de polvo que puede tener la fruta, en fin, distintos conceptos los vamos a ir revisando y por eso va a tener cierta puntuación el material. Y ustedes van a determinar qué puntuación para ustedes es aprobado o no aprobado para un mercado. A lo mejor, no sé, en el ejemplo que vamos a ver aquí, a lo mejor Asia acepta un puntaje de 80, mientras que, no sé, pues, un mercado estadounidense acepta solamente de 90 para arriba. Entonces, hay forma de catalogar los puntajes para que pase un control de calidad hacia cierto mercado al que se está ofreciendo el producto con puntajes distintos. Entonces, les voy a mostrar un poquito, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta o me pueden comentar algo de su proceso antes de empezar. Pueden habilitar su micro, por favor. Héctor, ¿cómo ves? ¿Todo bien? Sí, sí, me gustaría ver cómo funciona ya en sí el proceso. Veo que es algo de lo que estamos buscando nosotros. Okay. Bueno, cualquier consulta, habilitan el micrófono, por favor. Ahora lo cierran para que no tengamos tanto. Bueno, no recuerdo si ya trabajaban con Business One. Las ventanas y todas son muy parecidas. El addon aplica estas ventanas, estos módulos adicionales cuando uno tiene AgroExport. Y lo que lleva como un inicio es precisamente ir definiendo algunos conceptos, ¿no? Obviamente que esto se parametriza las necesidades que vayan a tener ustedes, pero les voy a mostrar algunas ventanas para que sepan qué información es la que cargamos para que el addon pueda funcionar. Vamos a poder crear temporadas, ¿sí? Este addon
es muy, digamos, muy específico, se creó para un cliente hace ya como 2013, hace como 4 o 5 años, ¿sí? Entonces es muy específico, por eso me gustaría ver hasta qué punto les puede servir o no. Entonces se creó inicialmente con unas temporadas, hay que crear un catálogo de las temporadas que vamos a ir manejando, se van adicionando temporadas, se pueden bloquear temporadas para que no hagamos consultas sobre ese inventario, para restringir un poquito las búsquedas. Hay que crear propiedades de los productos, ¿sí? Tenemos varias categorías muy parecidas al estándar. Vamos a tener propiedades para el manejo del material de envase, ¿sí? Del embalaje. Cuando tenemos producto a granelo, tenemos producto congelado en este ejemplo, pero van variando esos conceptos, ¿sí? Tenemos también para la empresa de servicios algún tipo de especificación. Más adelante los vamos a ir utilizando y vamos a entender un poquito más. En empresas igual, vamos a necesitar seguramente alguna empresa de carga, alguna empresa de transporte, vamos a poder registrarla. Y en el caso de los productores que yo les decía, vamos a poder hacer un catálogo de productores y vamos a ver, vamos a empezar a registrar cómo vamos a hacer las operaciones. Va a haber un anticipo, ¿sí? En la medida de que vayamos recibiendo los productos, solo en la recepción o cuando ha sido procesado, es decir, me entregan el material con cierto avance, como decir, un empaque, ¿sí? Vamos a tener documentación que vamos a ir registrando en una bodega que yo les decía que es una bodega de traspaso, es una bodega para el Adón, ¿sí? Para que funcione todos los movimientos que vamos a hacer dentro del Adón de Agroexport. Bueno, obviamente diseñar moneda en la que vamos a trabajar, cuál va a ser la cuenta para los fletes, alguna información más. En operación vamos a tener nosotros unas definiciones de estado, ¿sí? Cuando consideramos que es una salida o una entrada del producto. Toda la información que alcanzan a ver ahí, vamos a tener también algunos conceptos como si vamos a repartir pallets en distintos contenedores para distintos clientes, porque se da el caso que a veces uno transporta mercadería para varios clientes. Básicamente hay que cargar los parámetros definiendo un poquito qué es lo que ustedes van a querer manejar. En productores hay que hacer un listado. Para cada productor, como él es un proveedor porque me entrega material, pero a la vez yo le voy a entregar a lo mejor material de empaque, a lo mejor préstamos para que para semillas, no sé, para que le haga mantenimiento al terreno, préstamos. Entonces, vamos a crear algo que no tiene SAP, que es crear un mismo socio negocio como cliente y proveedor. ¿Sí? Entonces hay que crear un código de productor, este código es propio del Adón, y lo creamos tanto como proveedor y cliente. Bueno, obviamente los datos de dónde se encuentra ubicado, en qué ciudad, e información del proveedor, y cuál es el tipo de estado que tiene, si es un proveedor que está habilitado o no, porque con el tiempo puedo ir bloqueando algunos productores. En el caso de que ustedes trabajen con una sola empresa o una empresa afín a la suya sea la que les entrega todo el material, bueno, se crea una sola ficha. El add-on está diseñado a soportar varios proveedores, ¿sí? ¿Qué tipo de condiciones de compra tenemos? Si es consignación, no sé si usen este término que se afirme cuando ya tenemos aprobada la compra, bueno, el tipo de moneda, y vamos a crear distintos productores para poder manejar mi material. Bueno, en el caso de que tengamos algunos conceptos de agrónomos o de personas que están a cargo de los proyectos, los ingresamos. Obviamente ciudades, provincias, y son un catálogo de dónde vamos a poder tener ubicado nuestro material y nuestros productores. Hay algunos conceptos como tipo de embarque, por ejemplo, que debe ser llenado, ¿sí? Va a ser un catálogo, obviamente, de todas las posibilidades que ustedes tengan, se van actualizando con el tiempo. En el caso de el producto que ustedes estén trabajando, vamos a poder ingresar ahí los tipos de especie. En el caso de tamaños
o vamos a ver si lo tengo. Tamaños o dimensiones, vamos a poder ingresar los gramajes, las especies, los distintos tipos que tenemos de cada uno de los productos. Vamos a poder registrar también los mercados a los cuales hacemos las ventas. No sé si ustedes tienen un solo cliente, bueno, existirá solamente un tipo de mercado, pero el add-on es capaz de llegar a distintos mercados y tener sus especificaciones, ¿no? ¿Cuáles son los estándares? Solamente aceptan como condición mínima el tipo excelente, que lo vamos a ver después en control de calidad, ¿sí? ¿Cuál es el rango mínimo y máximo que aceptan ese mercado de la mercadería? Bueno, hay que ingresar puertos de salida, puertos de destino, básicamente es cargar información al add-on, ¿sí? Y el add-on en sí se maneja partiendo desde recepción de los productos. Les decía que nosotros trabajamos desde que nos entregan, desde que los productores nos entregan el material hacia adelante. No trabajamos en tema de las cosechas. Vamos a tener a lo mejor varios productores entregándome mercadería. Aquí, por ejemplo, de esta planta, ¿sí? Este productor en particular me está haciendo la entrega de esta cantidad de arándanos en esta fecha, viene de tal posición en sus áreas de terreno del cuartel número 1 y me está entregando cierta cantidad de cajas, ¿sí? Podemos registrar cualquier concepto, la especie que me está entregando, vamos a hacer una con más tarde, la especie que me está entregando, ¿sí? La variedad, la fecha de la cosecha, la posición del cuartel, me lo puede entregar tanto en kilogramos como en unidades, ¿sí? O puedo registrar las dos informaciones, si es que tenemos material y me lo están entregando sobre, no sé, sobre un recipiente que tiene cierto peso, podemos registrar la tara, ¿sí? ¿Quién recibió la mercadería? ¿Qué empresa de transporte trajo el material? Entonces, toda esa información es posible de cargar en la ficha. ¿Por qué? Porque más adelante seguramente que cuando tengamos un lote, ¿sí? Que se le va a vender a un cliente, podemos ir guiándonos y saber de qué entrega del productor provino ese material. Entonces podemos hacer esta recepción de productos. Obviamente podemos imprimir un documento si fuera necesario, es bastante simple el documento, y bueno, si queremos registrar alguna información más, como fechas y temperaturas de esta mercadería, también podemos hacer, ¿sí? Luego vamos a hacer la administración del proceso. De aquí en adelante lo que va a pasar es, vamos a ir registrando qué va pasando con este material que nos han entregado, ¿no? Teóricamente pedí 100 kilogramos, ¿sí? Pero como sucede con vegetales o, no sé, plantas, hortalizas, cualquier tipo de producto, generalmente o se humedece y el peso incrementa porque empieza a capturar agua, o puede ser que se seque, ¿sí? Entonces, si se deshidrata, también podría tener un peso distinto al registrado con el que ingresó. Entonces, el add-on es capaz de ir manejando las dos informaciones. Hora de inicio, hora de término, qué productor me trajo ese material, de qué temporada proviene ese material, ¿sí? Y tenemos qué productor es el que me trajo el material, y vamos a empezar a manejar los lotes, vamos a empezar a ir creando lotes o van a empezar a tener código los materiales que me entregan. Entonces, hay más información. Sí, claro, me traen esto como insumo y ya procesado tengo este nuevo material. A veces implica que me lo traigan en granel o me lo pueden traer ya empacado en cierto material inmediato, ¿no? Si es que hay costos adicionales, hay que registrar esa información. Se van armando los paquetes o los empaques, perdón, los pallets o estos conjuntos de material que vamos a entregar, ¿sí? Y vamos a tener aquí el contenido. Podrían ser más lotes, en este caso, bueno, para el ejemplo hay solo uno, pero podría yo tener en un centro de acopio, que es lo que manejamos para el caso de Agroexport, que es un lugar donde yo voy a empezar a recibir material,
¿sí? Puedo tener de distintos lotes, de distintos proveedores podría ser, ¿sí? Material y incluso podrían ser distintos productos, que es para la entrega probablemente a un cliente. Entonces vamos a poder armar pallets y vamos a poder registrar cada lote que ingresó, qué lote es, de qué proveedor viene y cuál es el artículo que estoy agrupando. Entonces se arman pallets o grupos de lotes. Puede pasar que este modelo de pallet no haya sido el correcto, en algún momento necesito cambiarlo. Tenemos la repaletización, entonces podemos a lo mejor convertir un pallet original que tenía cierta combinación de lotes, ciertos lotes de productos, y podemos transformarlo en otro, ¿sí? O reorganizarlo. Entonces también existe la repaletización y para cada movimiento en AgroExport hay un documento. ¿Sí? Porque podemos equivocarnos, pero a pesar de equivocarnos hay que hacer un nuevo registro y bueno, en este caso repaletizar y hacer un pallet distinto. Podemos revisar en algún momento qué contiene el pallet, ¿sí? En cualquier momento se puede hacer una consulta por qué trae el pallet y vamos a tener que, por ejemplo, en este caso tiene 2 entregas que le hicieron de arándanos, una primera de 100 kilos o 100 unidades, está en kilos, ¿sí? Es un pallet que contiene 300 cajas, bueno, para coincidencia pesan 300 kilos, y está formado por el lote, por decir algo, 505 y el 506. Entonces tengo qué conforma este pallet, de qué proveedor proviene, qué producto se está transportando, y puedo revisar y hacer una consulta en el momento que sea necesario. Como les decía a los productores, que son como nuestro apoyo, nosotros podemos haberles hecho préstamos en dinero o en materiales. En este caso vamos a ver si hay algunos materiales. No sé si tengo ahí. Por ejemplo, en la temporada del 2010 se hizo una entrega de materiales para que no me entreguen, por decir, ¿no? Los berries a granel, sino me entregaron los berries en cajitas de tantos kilogramos. ¿Sí? Entonces tenemos al productor siguiente o a esta bodega se entregó varios artículos de envase y ellos me entregaron obviamente el material empacado y todo, pero quedaron a deberme algunos recipientes. Entonces podemos registrar nosotros qué saldo tenemos del material, ya sea a favor o a lo mejor nosotros tenemos que reembolsarle, y puede hacerse, va registrándose qué se entregó, ¿sí? Cuál fue el material que se le dio, ¿no? Cuando se recepcionó el producto, podemos saber qué cantidad nos fue devolviendo de estos empaques, ¿no? Podemos tener el saldo en materiales y más adelante se los podemos descontar o pagar en efectivo o va quedando una cuenta de esos recipientes como una deuda. El consumo de materiales se va reportando también. Tenemos aquí para una misma temporada, pero para distintas bodegas, podemos tener ciertos insumos y vamos a ir realizando los consumos, es decir, se van consumiendo algunos recipientes. Entonces tenemos el consumo de material. Si hubiera alguna transferencia entre envases, a lo mejor cambiamos o habíamos decidido hacer empaques de, no sé, pues medio kilo, por ejemplo, y después el cliente decide que requiere el material en empaques de kilo, ¿sí? Podemos hacer también una transferencia de empaques y también podemos hacer el reporte. Entonces, si es que hay algún artículo que dimensionar, algún registro que hacer, lo podemos ir reportando en la transferencia de envase. No sé si aquí tengo documentación. Vamos a suponer que tenemos en alguna condición, vamos a
Este, por ejemplo. No recuerdo en cuál tengo datos, pero por ejemplo tengo lotes, ¿sí? Que están en un estado, vamos a ver si este tiene alguna información. Vamos a tener algún lugar donde se ha recibido la mercadería, ¿sí? Y puede pasar del estado de esas mercaderías que se ha recibido, puede pasar de alguno de estos estados, que ya sea en proceso o está armado, ¿sí? O está pendiente de aprobación, y podemos habilitar un nuevo estado, ¿sí? Alguno de estos, ya sea disponible o rechazado, para tener ya esa información como si hubiera habido una entrada de inventario. ¿Sí? Vamos a poder hacerlo de forma global. Para el stock de material, vamos a ver si tenemos alguna por aquí. Ahí está. Podemos nosotros manejar el stock de los productos de distintas maneras, ¿sí? Lo podemos tener por productor, ¿sí? ¿Qué cantidad de material, no sé, pues de arándanos, por ejemplo, tenemos de un productor? Aquí tenemos, por ejemplo, el stock del arándano. Pueden ser de distintos productores, son distintos pallets, recibidos en fechas distintas y cierta cantidad de material. Vamos a ver si adelante. ¿Sí? Entonces, para el caso de los arándanos, por ejemplo, tenemos, podrían ser distintos productores, en este caso provienen de una misma bodega, pero podrían ser distintos productores, distintos lotes y sus pesos. Podríamos no tenerlo por producto, podríamos tenerlo por productor, ¿sí? De un productor, ¿qué artículos son los que me ha entregado? Entonces podemos agruparlo de distintas formas. Podemos tenerlo en resumen o al detalle, y podemos tener el stock, me parece que por bodega y por productor, ¿sí? Esos son como los procesos hasta que vamos teniendo el material en nuestra empresa. Puede pasar que vamos a tener que trasladar entre dos centros de operaciones de ustedes, ¿sí? Entonces hay la posibilidad de realizar algún tipo de traslado. Tenemos dos conceptos para los movimientos de la mercadería desde que está con nosotros. Uno, que es el traslado, que puede ser entre bodegas propias o despachos cuando ya hacemos el envío al cliente. Entonces, para el caso de traslados, lo mismo que les decía, tenemos empresas de transporte, lugares desde donde se recogió el producto, que es los centros de acopio de origen, ¿sí? Y a lo mejor se van agrupando a otra sucursal, por decirlo de alguna manera, alguna otra planta nuestra. Entonces vamos a tener este movimiento, que en realidad sigue estando el material en mi empresa, pero puedo registrar qué empresa realizó el traslado, qué chofer, puedo registrar mucha información para saber dónde se encuentra específicamente el producto. Obviamente hay una guía de despacho, si quieren tienen una lista de el detalle de qué contiene ese pallet, ¿sí? O esos pallets. Bueno, esto es cuando recepcionamos el traslado, a la llegada, qué cosa fue lo que recibimos. Y tenemos el despacho. Este sí es salida de la planta, ya está yendo con, eh, con disposición a algún puerto de salida, ya sea aéreo o marítimo, ¿sí? A lo mejor terrestre, que podría ser, pero ya es una salida de mi material hacia el cliente. Entonces tengo, bueno, obviamente la información de la temporada, qué documento es, ya cuál es el cliente que me va a recibir el producto, ¿sí? El número de pedido, tenemos el pallet y sabemos qué material contiene. En el detalle sabemos exactamente qué lotes están formando ese pallet, ¿sí? Podemos definir el mercado al que va, por qué puerto se va a transportar, ¿sí?
Si es que hay necesidad de registrar el nombre de la nave, también podemos hacerlo. La empresa de transporte que va a hacer este traslado, ¿sí? Toda esa información podemos tenerla sobre lo que ya estamos despachando. Esta es la carpeta de ventas, que vamos a tener una de estas carpetas para cada cliente, ¿sí? Hay que crear igualmente el cliente al que vamos a atender, en este caso es Puret, es el destinatario, ¿sí? Vamos a tener lo mismo, la agencia de transporte, qué compañía es, el embarque, qué sé yo, el puerto de salida y de destino, ¿sí? Y vamos a tener igual el detalle de cuál es el material que le estamos entregando. Esta carpeta va a ser una por cliente y vamos a tener la información de qué es lo que se le está atendiendo al cliente. Este es una forma de agrupar los pallets que podrían ser containers. No sé si no tengo datos aquí, pero tenemos lo mismo, ¿no? Un número interno, el container y qué pallets o qué material nuestro va a llevar este contenedor, ¿sí? Vamos a poder registrar por tamaño, por tipo, porque seguramente vamos a tener que agrupar nuestro material de acuerdo a la necesidad que tenga. Todo esto se carga y se especifica de acuerdo al producto que ustedes transporten, ¿no? El container puede tener cierta disposición para que entre el material y vamos a especificarla ahí en la administración. En ventas, en producción, lo que tenemos es la posibilidad de llevar la trazabilidad. Mucha de la información que tenemos aquí puede servirme más adelante para algún tipo de reporte. Entonces vamos a tener, no sé si tengamos alguna información por aquí. Vamos a poder hacer un seguimiento de a lo mejor una temporada, en qué estado se encuentra el stock que yo tengo, en cuál de las características o cuál de los estados se encuentra, y vamos a poder saber quién es el productor, ¿sí? Y en qué condiciones se encuentra mi material. Vamos a poder empezar a administrar la carpeta de ventas que habíamos creado antes, que ya va a tener los costos asociados a ese cliente al que yo le mandé mercadería, era Fudet el cliente, ¿sí? Ya vamos a poder tener las liquidaciones, los pagos que me ha realizado, ¿sí? En este total de ventas hay unos $4,000, por ejemplo. En flete se gastó esta cantidad de dinero, ¿sí? Si hubieron algunos reclamos, podemos ir haciendo un registro, es decir, tener información sobre cada uno de mis clientes. Y en la parte de finanzas, podemos tener algunos otros conceptos que pueden, obviamente, subir ¿no? O bajar el margen de ganancia que vamos a tener nosotros. Entonces, hay que tener esta carpeta de ventas con la información de todo lo que va aconteciendo con este cliente. Bueno, en fletes hay que ir reportando qué tenemos para cada uno. Vamos a ver si tengo una carpeta abierta. ¿Sí? Automáticamente tengo la información de esa carpeta, cuál es la empresa a la que está haciendo el traslado, toda la información que venía en la carpeta anterior, ¿sí? Y vamos a tener, obviamente, el peso transportado y el peso ya que va quedando, que como les decía, los valores podrían cambiar. Otros costos que podríamos tener, otros gastos que podemos tener sobre este movimiento, ¿sí? Y en el caso de que sea necesario prorratear ese consumo a los varios lotes que pueda tener, tengo la posibilidad también de ingresar el prorrateo, ¿no? Para saber cuánto voy gastando en cada uno. Y voy reportando todo el flete al respecto. La liquidación de la carpeta de ventas, igual, vamos a elegir una carpeta, que es la que trae información para este cliente, y vamos a ir
liquidando o cerrando la venta. Lo mismo que información tuvimos, la información actual, el precio a la fecha, ¿no? Vamos a considerar seguramente todos los fletes, todos los gastos que han ocurrido en el camino. Y vamos a poder ir liquidando la carpeta. Bueno, en caso de que hubieran reclamos, podemos hacer el reporte de algún reclamo, ¿sí? Vamos a poder tener un registro también asociado a una carpeta de venta. Entonces, sobre qué artículo es el reclamo, cuál es el detalle, y vamos a poder hacer el registro. En el caso de la venta nacional, ¿sí? Si tuvieran, me parece que no tenían información aquí. Debe ser un icono que ya no está utilizado actualmente. En una versión antigua del producto, sí que podría ser que esa la hayan eliminado. Igual consulto y les comento. En el caso de que haya facturación nacional, bueno, carga toda la información, obviamente fletes y esos conceptos no los vamos a tener el portuario, ¿no? O el aéreo, y vamos a tener la posibilidad de hacer la factura. Bueno, hay que hacer un manejo sobre los préstamos que le habíamos hecho a los productores. Yo les decía que les podíamos haber hecho préstamos del tipo para que ellos puedan trabajar, ¿sí? Que podría haber sido un préstamo para semillas, podría haber sido para que ellos manejen no sé, para que manden a arar el terreno, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos, aquí cargué los datos, o sea, todo lo que está pendiente. Tengo todos los productores, en este caso, bueno, obviamente como es una base de prueba, tenemos un solo productor, pero podrían ser varios, ¿sí? ¿Qué tipo de trámite se hizo con ellos? Bueno, tenemos una guía para este productor. Ellos nos entregaron esta variedad de productos, arándanos, no sé, nos dieron otro tipo de fruta, distintas denominaciones de arándanos, y se les dio cierta cantidad de dinero para que ellos seguramente puedan ir avanzando en su producción. Entonces, como nosotros les debemos a ellos porque nos han entregado el producto, ¿sí? Nosotros vamos a poder restar de esa deuda esta cantidad de producto, esta cantidad de dinero prestada, ¿sí? Vamos a poder emitir documentos que van a servir para precisamente ir rebajando este préstamo que se les había entregado, ¿sí? Se pueden emitir anticipos, se puede definir la forma de facturación. Podría ser al revés, podría ser que nosotros le quedemos a deber al productor, a lo mejor le entregamos cierta cantidad de material y él necesita mucho más, podría ser. Entonces también podemos emitir algún tipo de nota de crédito. Y finalmente la factura para que podamos saldar esa deuda, ¿no? Entonces aquí en esta factura en el momento de la recepción vamos a ya ejecutar el pago de lo que nosotros le pudiéramos tener pendiente o lo que nosotros vamos a restar después de haberle hecho algún tipo de anticipo. Entonces, toda esta parte es la parte logística y de contabilidad. Todos los pasos contables están registrados o se asocian a SAP. Todos los pasos logísticos se registran en el momento de la recepción del producto y el momento de la venta al cliente final. Todos los pasos intermedios que han sido traslados, han sido cambios de empaque, han sido seguimiento de lotes, todo eso se hace en las bodegas de inventario de la DON solamente. Es decir, yo recibo 1000 kilos de mi productor, ahí hay un movimiento en SAT, ¿sí? Donde yo voy a tener que en existencias tengo 1000 kilos de arándano, ¿sí? Y en el momento que yo le venda al cliente, que le vendo los 1000 kilos, 900 o más, a lo mejor tenía en stock y finalmente le vendo 1500, ahí hay otro movimiento en SAT. Todos los intermedios se realizan en el área. Y lo que tenemos por último es la parte de control de calidad. Para el tema de control de calidad, lo que hay que definir de forma inicial
materiales, ¿qué es lo que yo le voy a revisar al producto? Entonces, en ese módulo primero hay que crear los parámetros, que va a ser un listado de todo lo que yo deseo inspeccionar. En este caso hay muchos conceptos, ustedes pueden ocupar algunos de ellos, me imagino. ¿Sí? Entonces tenemos varios conceptos, el tamaño es muy pequeño, menos de tal medida, ¿sí? Está desgarrada la fruta, ¿sí? Hay restos de flores, no sé. Entonces, distintos conceptos, ¿no? Hay insectos dentro de la fruta, está dañado, le dio helada. Aquí hay muchos conceptos que es propio de esta base de datos. Ustedes podrían tener más o podrían quitar alguno. Este listado se crea desde cero, entonces ustedes pueden ingresar lo que quieren. Pueden ser cualitativos, es decir, una inspección visual, o como en el caso de la cantidad de insectos, ese es cualitativo y los demás pueden ser cuantitativos. Entonces vamos a tener un registro de los dos conceptos. Vamos a tener resultados de esa inspección que van a ser aprobados y a lo mejor puedo tener distintos conceptos de aprobado. Por ejemplo, aquí aprobado, aceptado, es decir que bueno, está medianamente bien y vamos a darle una nota como 50, ¿sí? Aprobado del tipo excelente, es decir que está bastante de acuerdo a lo que pide a lo que pide como patrón o al estándar, y podría ser un aprobado 100, por dar un ejemplo solamente, ¿sí? Que es un aprobado al 100% y la nota puede ser 100, ¿sí? La nota, la descripción, la indican ustedes de acuerdo al producto, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí es fijo es si va a ser aprobado o rechazado el resultado de la revisión, de la inspección. Y bueno, en instrumentos o calibres podemos ingresar todos los equipos con los cuales se hace la medición, ¿sí? Podría ser en el caso de no sé, pues, índices de acidez de alguna fruta, podríamos colocar aquí un pHímetro, podríamos crear una balanza, ¿sí? Distintos equipos en los cuales se hace la inspección, y más adelante lo vamos a ocupar. Cuando ya estamos en la parte de calidad, ¿sí? De la DO, vamos aquí a registrar qué se le va a revisar a los arándanos. A los arándanos vamos a revisarle si ha tenido daño por la helada, ¿sí? Si se ha decolorado, si la fruta no está madura. Vamos a ver si hay otro producto para que podamos ver la diferencia en los ejemplos. Es el único dato que tengo. Bueno, vamos a suponer que tuviéramos, no sé, bananas, ¿sí? A las bananas a lo mejor el concepto es alguno de los otros que estaba mencionado por ahí, que era la cantidad de, no sé, pues de insectos en la fruta, ¿sí? Entonces, puede ser para cada artículo un catálogo de todos los conceptos que yo voy a revisar. Algunos van a ser cuantitativos, ¿sí? Cuya respuesta la respuesta va a ser un valor, un mínimo y un máximo. El estándar no es obligatorio, pero me sirve como referencia. Y en el cualitativo, me parece que aquí están mal los conceptos al revés, en el cualitativo puede ser un sí o un no la respuesta. Y vamos a tener qué es lo que hace que aprobemos o no al producto que estamos revisando. Más adelante, porque este es como una especie de formulario, ¿sí? Para arándanos vamos a revisar la cantidad de insectos y vamos a revisar estos conceptos. ¿Qué tipo de revisión se va a hacer? Vamos a decir la calidad que va a tener, el mínimo y el máximo que tiene, en qué instrumento se realizó la medición, qué instrucciones vamos a tener para este ensayo, aquí está en qué instrumento se realizó la medición, en qué equipo, y finalmente vamos a tener un catálogo de fórmulas, ¿sí? De acuerdo al tipo de resultado que hayamos tenido nosotros, vamos a tener un rango de revisión. Entonces vamos a tener, no sé, pues, por la helada tuvo un valor de 6, ¿qué tanto pesa ese valor de 6? Se hace una fórmula, las fórmulas se adecúan a lo que para ustedes sea aprobar o rechazar un producto, ¿sí? Y finalmente vamos a tener el producto a la vista, ¿sí? Entonces al tener el artículo,
a la vista, vamos a realizarle la inspección. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este lote de arándanos, que son 200 cajas, si quiero registrar la temperatura o la puede traer ya de información anterior que hemos llenado, ¿sí? Y vamos a decir que vamos a revisar este lote. Son blueberries en este caso, ¿sí? Y de atributos del tipo cuantitativo, bueno, hay que revisarle varios conceptos. De atributos cualitativos, voy a ver si tenemos algunos con datos, ¿sí? Tenemos estos arándanos, se va a revisar este lote en particular. En cuanto a lo cuantitativo, vamos a revisar estos conceptos. Los valores de los resultados fueron los siguientes. Uno va ingresando el resultado, ¿sí? En los cualitativos igual, uno va definiendo si salió aprobado o no aprobado. Y según los valores que nosotros hayamos puesto para cada una de estas categorías, vamos a tener notas o puntajes, ¿sí? Finalmente, el add-on es capaz de darnos la nota, de acuerdo a la fórmula que hayamos planteado, y según esa nota, nosotros podemos saber si el mercado asiático acepta, por ejemplo, esa categoría o ese rango de notas, ¿sí? Se considera aprobado o rechazado el producto. A lo mejor para el mercado asiático no llegamos al rango, ellos piden un poco más de puntaje. Bueno, podemos decidir si efectivamente lo enviamos o si tuviéramos algún otro cliente en otro mercado que acepte mercadería con un rango menor, lo enviamos a ese otro cliente. O igual corremos el riesgo, a pesar de que en Asia ese tipo de rangos no me lo admiten, bueno, veo la forma de igual negociar con el cliente y que me reciba el producto, ¿no? Pero ya yo le he hecho una inspección con las validaciones que en la empresa tenemos, que es dar cierto puntaje para cada uno de los conceptos o atributos que podamos tener en la revisión del producto. Esos lotes, no sé si tenemos aquí alguna bodega. Bueno. Luego de lo que nosotros hemos diseñado o hemos reportado hace un momento como valores, ¿sí? Como resultados, vamos a, lamentablemente no tengo datos, vamos a tener todos los lotes, ¿sí? Todos los lotes inspeccionados y se aprueba o se rechaza el análisis de calidad que hemos registrado, ¿sí? Por el puntaje obtenido. Y bueno, en el caso de que hayan algunos productos que no pasan revisión, ¿sí? Que uno simplemente, o que el mercado no es tan exigente, también podemos clasificar o asignar una nota directamente, ¿sí? Vamos a tener, no hay ningún proyecto. Entonces, si yo tengo algunos lotes, por ejemplo, de este producto, de este proveedor en particular, de este productor, yo tengo estos lotes y no deseo hacerle el cálculo que habíamos mencionado hace un momento, que es según el mercado, según el tipo de revisión, estos tienen una nota en particular. Entonces, si no queremos hacer esa inspección, podemos asignar una nota directamente, consultando por el producto y asignando notas directamente. Según la nota que nosotros hayamos diseñado, podemos decir que ha sido aprobado o rechazado. Podemos indicar el tipo de calidad que tenemos, los defectos y aplicar o asignar estos puntajes de forma directa. Y obviamente en los dos casos, ya sea calculado o asignado de forma directa, vamos a tener un certificado de cuál ha sido el resultado de esta inspección. El certificado trae básicamente esta información, ¿sí? Qué revisiones se le ha hecho, cuáles han sido los puntajes, qué lote y qué producto es el inspeccionado. Entonces, eso libera la mercadería de ese lote que estaba por revisar en el área de calidad a la bodega de disponible.
para que el área de ventas ya encuentre ese producto, ya pueda disponer de ese artículo porque ya está revisado. Entonces, eso es básicamente lo que hace el módulo de calidad en AgroExpo. No sé si tienen alguna consulta, si quieren que regresemos a alguna parte, si pueden habilitar su micro, por favor. Héctor, ¿cómo ves? ¿Alguna duda, alguna situación en especial que quieras comentar, Héctor? Habilitó el micro, pero no lo escucho. ¿No te escuchamos, Héctor? Oh, creo que Hoy se desconectó. te- Espero que se hayan desconectado después de haber terminado de... a ver si vuelve a estar. Sí, sigue el mismo link y la misma clave. Ok. Vamos a estar unos Juan, minutos. no sé si te puedes comunicar con él.